Y entonces hoy vamos a dar inicio a esta segunda videoconferencia que tenemos gracias al apoyo de la UNESCO y a los especialistas que nos están cediendo su tiempo para colaborar con el trabajo de la mesa. En esta sesión la moderadora va a ser Lidia Hidalgo, quien está a mi izquierda, y yo le voy a pasar a ella la palabra. Muy buenas tardes con Denise, en primer lugar, y luego con todos los compañeros y las compañeras integrantes de la Mesa Interinstitucional de Desarrollo Docente del Consejo Nacional de Educación. Bueno, empezaremos presentando a Denise. Denise Vaillant es doctora en Educación de la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. Tiene una maestría en Planeamiento y Gestión Educativa de la Universidad de Ginebra, Suiza. Ha ocupado varios cargos de responsabilidad en la Administración de la Educación Nacional en Educación Pública del Uruguay. Es profesora universitaria, hace organismos internacionales y autora de artículos y libros referidos a la temática de la profesión docente, reforma e innovación educativa. Pertenece a numerosas asociaciones científicas y profesionales. Actualmente es la directora académica del Instituto de Educación de la Universidad ORT del Uruguay. Es también la presidenta del Observatorio Internacional de la Profesión Docente con sede en la Universidad de Barcelona. Algunas de sus últimas publicaciones son Desarrollo Profesional Docente, cómo se aprende a enseñar, y Integración de TICs en los sistemas de formación docente inicial y continua para la educación básica en América Latina. Es un gusto por ello tenerla esta tarde en la videoconferencia con nosotros. En cuestiones de carácter metodológica vamos a tener aproximadamente 90 minutos de diálogo, unos primeros 15 minutos destinados a que Denise pueda presentarnos algunas ideas centrales acerca del tema de la evaluación docente, que es el tema que nos reúne esta tarde. Luego vamos a tener 45 minutos para las preguntas y las respuestas de Denise sobre las cuestiones que hemos previamente enviado desde la Mesa de Desarrollo Docente, y finalmente 30 minutos de un diálogo abierto para que podamos hacer intervenciones o repreguntas en caso de considerarlo necesario. Bien, Denise, te damos entonces la palabra y tienes los 15 minutos para una primera exposición sobre las ideas centrales sobre el tema de la evaluación de docentes. Tienen que apagar el micrófono ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, compartir hoy con ustedes algunas ideas vinculadas al tema de la evaluación del desempeño docente. Y por supuesto un gusto poder, hay un problema ahí de retorno. ¿Ustedes me escuchan bien? Que se fijen si deshabilitaron el micrófono. Fíjense si deshabilitaron el micrófono. Sí, pero sí te escuchamos bien. Ah, perfecto, porque nosotros acá escuchamos un retorno. ¿Ahí está bien? A ver si lo alejo. Sí. Ahí. Deben de bajar el parlante que tienen ustedes. Deben de bajar el volumen a su parlante. Al parlante, no al micrófono. Está, perfecto, ahora lo vamos a hacer. Bueno, les decía que para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones en relación a esta temática de la evaluación del desempeño docente, que yo creo que es uno de los temas prioritarios que hoy tenemos en la agenda de políticas docentes. Lo que yo voy a hacer ahora en estos 15 minutos es, en grandes líneas, presentarles cuáles son los temas que están hoy presentes, tanto a nivel de las experiencias que hay en América Latina como las experiencias internacionales, y también temas que surgen de revisión de literatura que me ha tocado hacer en los últimos tiempos, y de algunos seminarios, entre otros organizados por UNESCO, en el marco del proyecto sobre políticas docentes que es coordinado por Christian Cox, y en el cual hemos participado algunos colegas como Beatriz Chávalos y otros colegas. Bueno, en primer lugar, decirles que me parece muy importante
lo que ustedes hoy están haciendo en materia de evaluación, aunque por supuesto es un tema muy controversial, muy complejo, muy difícil de abordar, pero lo interesante es que, bueno, es que han iniciado acá un camino que seguramente va a tener muchas marchas y contramarchas, pero lo importante es que lo han iniciado. Este tema de la evaluación no ha sido en América Latina durante mucho tiempo un tema prioritario, pero yo creo que lo importante a decir acá es que el tema no fue prioritario porque los gobiernos nacionales no propusieron sistemas nacionales de evaluación del desempeño, pero esto no quiere decir que no hubiera existido en América Latina prácticas al respecto. Es decir, si yo tomo países como por ejemplo mi país, Uruguay, o bien otros países que no tienen declaradamente sistemas de evaluación del desempeño, en los hechos hay mecanismos para evaluar a los docentes. ¿Por qué? Porque tanto supervisores como directores de centros escolares evalúan el comportamiento de los docentes y esto lo hacen desde hace décadas. La diferencia es que en estos últimos años han empezado a surgir casos nacionales, es decir, han empezado a surgir países que han diseñado e implementado sistemas de evaluación del desempeño docente. Yo creo que los países más citados en la bibliografía son sin duda Chile y Colombia. Son países en donde desde hace ya larga data se han puesto en marcha sistemas de evaluación del desempeño. Y lo que podemos constatar en América Latina y también a nivel internacional, en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, es que parecería que hay ciertos temas en los que hay consenso y hay muchos temas en los que hay disenso, es decir, hay muchos temas en los que hay posiciones encontradas, debates. Empecemos por señalar en qué tema parecería haber un consenso. El tema en el que parece que hay un consenso es el referido a las competencias o dimensiones que hay que evaluar. Sobre esto, si nosotros consultamos la bibliografía internacional, vemos que hay dimensiones que aparecen que son prácticamente las mismas, con distintos nombres, pero prácticamente las mismas. Es decir, aparecen 5 grandes dimensiones, ¿no? Por un lado, las competencias que refieren a lo que son, a la comprensión, al conocimiento de los fines, propósitos de la educación. Luego, hay otra dimensión que refiere a los conocimientos disciplinares, es decir, a el conocimiento de las materias a enseñar. Esto aparece en todos los países en los cuales hay referenciales para el desempeño de los docentes o marcos de buena enseñanza o como se le llame, pero esta es una dimensión que aparece, conocimientos disciplinares. Luego hay otra dimensión que refiere a los conocimientos pedagógicos generales, es decir, en qué medida el docente domina el conocimiento del desarrollo del niño, del adolescente, en qué medida el docente conoce cómo aprenden los alumnos, en qué medida los docentes conocen las estrategias de enseñanza, en qué medida el docente conoce sobre gestión del aula. Esta dimensión de conocimientos pedagógicos generales también aparece en la literatura y parecería que hay consenso. Luego hay otra dimensión que refiere a las didácticas específicas, es decir, a los conocimientos o a los campos disciplinares en los que se enseña y a la especificidad de esos campos disciplinares. Y por último,
hay una serie de competencias que refieren al contexto, es decir, al conocimiento del contexto en el cual se trabaja. Entonces, primer punto que yo quería señalar. Hoy en la literatura parecería que hay un cierto consenso, tanto en América Latina como en otras regiones, respecto a al qué hay que evaluar, a cuáles son las dimensiones. Por supuesto que estoy siendo muy caricaturesca para poder cumplir con los tiempos que acordamos. Esto es más complejo, pero en grandes líneas esas dimensiones que hay que evaluar de la tarea del docente parecería que hay consenso. Sin embargo, donde no existe unanimidad es en los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación del desempeño docente? Una vez que tenemos esas dimensiones, esas competencias, bueno, ¿cómo las evaluamos? ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, ahí yo creo que hay una gran diversidad. Esta diversidad tiene que ver, entre otras razones, o las razones que explican esa diversidad, tiene que ver con que la profesión docente está regulada por normas. Y la profesión docente, en la mayor parte de los países, responde a un estatuto del docente. Y ese estatuto del docente varía de país en país, según la tradición, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta es una constatación a hacer. Hay acuerdo respecto a las dimensiones a evaluar, pero no hay acuerdo o no hay unanimidad sobre los mecanismos. Ahora, dicho esto, yo creo que también tenemos que agregar que este tema es un tema que está cargado de ideología. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué está cargado de ideología? Yo acá no me voy a detener en darles ejemplos, pero basta con ver todo el debate que ha habido en América Latina respecto a ya no más la palabra competencia. Es decir, ahí hay toda una discusión ideológica que está atrás, como hay toda una discusión ideológica que está atrás de la conceptualización de estándar también. Bien, yo creo que a pesar de esto, hay sí un cierto consenso en la literatura respecto a los mecanismos de evaluación que establece que la verdadera evaluación del desempeño docente es la que proviene de la observación directa o virtual, en este mundo también podría ser virtual, directa o virtual, de la práctica docente. Es decir, es en la práctica docente, y en esto hay bastante consenso en la literatura, es en la práctica docente en donde él se pone a prueba la capacidad de planeamiento de aula que tiene el docente, en donde se pone a prueba la capacidad del docente para hacer frente a los imprevistos, en donde aparece o no la preocupación del docente por el aprendizaje de sus estudiantes, en donde yo diría que aparece el verdadero oficio de enseñar, es en el aula. Entonces, acá también hay todo un debate, porque hay quienes en la literatura afirman y dicen, bueno, si la verdadera evaluación solo se conoce a través, digamos, de la observación de la práctica del docente, un indicador de esto son los resultados de aprendizaje. Yo les estoy poniendo acá todos los temas que hay y tratando de hacer un mapa, ¿no?, de esos temas. Después en las preguntas los vamos a ver más ordenadamente. Es decir, hay autores que dicen hay que tener en cuenta los resultados de aprendizaje de los alumnos en la evaluación del desempeño docente. Hay otros que afirman no, o los resultados de aprendizaje hay que tenerlos en cuenta, pero de una manera muy limitada, porque es injusto evaluar al docente solamente por los resultados de aprendizajes
de los alumnos, ya que esos resultados de aprendizaje, entre otras cosas, refieren a un solo momento en el tiempo. Es decir, en general los resultados de aprendizaje son pruebas estandarizadas en un momento de tiempo. Entonces, es así que hay autores que indican que cuanto más mecanismos podamos incorporar a la evaluación del desempeño, más sentido de justicia va a haber en esa evaluación. Es así que se incorporan, por ejemplo, el portafolio de trabajo de alumnos, no solo los resultados, sino portafolio de trabajo de alumnos, etc. Ahora bien, hoy por hoy también encontramos en la literatura autores que establecen que el resultado del trabajo de un docente, es decir, el resultado de la práctica docente, no puede medirse solamente en cuanto a resultados concretos de los estudiantes, sino que también o que hay que tomar en cuenta, debe evaluarse con referencia a la equidad. Es decir, que este componente de equidad debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar los mecanismos de evaluación docente. ¿Por qué? Porque no basta con tener una observación del docente respecto a la planificación que hace del aula, o no basta con tener un indicador que nos diga cuál es cómo el docente crea un ambiente propicio de aula, sino que también tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad del maestro para planificar, para crear un ambiente de aula en función de la diversidad del alumnado, en función de incluir a todos los alumnos en ese proceso educativo que el docente está facilitando. Entonces, todos los grupos son heterogéneos, los grupos tienen alumnos con diferentes talentos, con diferentes ritmos de aprendizaje. Muchos países, si ustedes lo saben bien, hay grupos que tienen estudiantes que proceden de distintas culturas, con diferentes lenguas maternas. Entonces, esa capacidad del docente de tener en cuenta las diferencias individuales es algo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, hay otro tema. Hemos visto muy en grandes líneas el consenso que hay respecto a las dimensiones a evaluar. Les he señalado esa diversidad que hay en cuanto a los mecanismos, cómo se evalúan a los docentes. Yo creo que también otro tema que tenemos que tener en cuenta es cuál es el propósito final que persigue una evaluación docente. ¿Cuál es el propósito final? Y en ese sentido la literatura hace una diferencia entre lo que se llama evaluaciones de alto impacto y evaluaciones de bajo impacto. Las evaluaciones de alto impacto son las que refieren a la obtención de un título profesional, ingreso a la docencia, permanencia o promoción en el cargo. Esas son las que se conocen como evaluaciones de alto impacto. Las segundas, digamos, las de bajo impacto, son las que sirven para diagnosticar el desempeño del docente en el aula, y en base a ese diagnóstico que hacemos del desempeño del docente en el aula, establecemos, por ejemplo, cuáles son los trayectos de formación continua, cuáles son los trayectos de acompañamiento para que ese docente mejore su práctica. Entonces, yo creo que esto es algo a tener en cuenta. ¿Qué tipo de fines, qué tipo de está persiguiendo el sistema de evaluación?
pueden combinarse, es decir, hay países en donde hay evaluaciones de alto impacto que tienen que ver con la obtención de un título profesional, la permanencia, la promoción en un cargo, que se combinan con evaluaciones de bajo impacto, es decir, evaluaciones que permitan una retroalimentación del docente en la tarea de aula. Ahora bien, tenemos otra temática, y estoy tratando de economizar tiempo, que tiene que ver con lo que yo les decía, es decir, la evaluación tiene un componente ideológico importante, como lo tiene la temática educativa. Entonces, esto ha hecho que en América Latina, y hay varios estudios al respecto, cada vez que se propone un sistema de evaluación con carácter sistemático, hay conflicto, y en general los docentes viven esa evaluación en muchos casos como una amenaza. ¿Por qué? Porque en muchos casos los sistemas educativos, el caso de México es un caso interesante que se ha estudiado bastante, en muchos casos los sistemas educativos no han utilizado los datos, la información que proporciona una evaluación del desempeño docente, no han utilizado esos datos de manera efectiva. No han utilizado esos datos para orientar políticas, para orientar reformas. Y lo más importante, esos datos no se han utilizado para llegar a la escuela, para llegar al aula de forma constructiva y práctica. Entonces, yo creo que este es un punto interesante para reflexionar. ¿En qué medida el sistema que estamos proponiendo permite lo que todos queremos, que es, en definitiva, que los docentes mejoren su desempeño y que, por lo tanto, los estudiantes mejoren sus aprendizajes, y lo más importante aún, que el sistema educativo permita contar con propuestas que, en definitiva, vayan en el sentido de lo que todos queremos: sociedades más equitativas, sociedades más democráticas, más igualitarias, etc. Entonces, el debate en torno a si competencias sí, competencias no, al concepto de estándar, yo creo que hoy en muchos países empieza a estar superado. Empieza a estar superado porque frente al discurso que nos dice que las competencias y los estándares remiten a uniformidad, remiten a control, porque llevan a la certificación, porque llevan a un resultado, etcétera, y a eso se contrapone y se dice: la educación es un proceso complejo, contextualizado, que no se puede simplificar. Yo creo que hay una interpretación alternativa, que es la que por mi parte asumo, que es decir, el término, por ejemplo, tomemos el término estándar. El término estándar tiene una interpretación alternativa, porque podemos tomar un estándar y decir, bueno, esto es algo que remite a la uniformidad, o podemos decir, no, estándar es lo que básicamente el término dice, es un estandarte, es decir, es una bandera, es un marco que permite clarificar y unificar una visión. Entonces, en la medida que nosotros tomamos un marco de competencias, un marco de estándares, como una bandera, como algo que clarifica, que unifica una visión, que sirve como un tipo ideal, digamos, esta interpretación nos permite ver el marco de buena actuación para un docente, o los referenciales educativos, como se le llaman en otros países, o el marco de una buena enseñanza, sirven como una base para realizar evaluaciones destinadas
para mí a lo esencial, que es a mejorar el desempeño docente. Y una evaluación que en definitiva nos permita indicarnos qué tan lejos o qué tan cercas se encuentran los resultados, los logros de los estudiantes del referente inicial que fue establecido. Cuán tan lejos o tan cerca están los resultados alcanzados por los docentes del referente inicial que fue establecido, del referente ideal. En síntesis, y para tratar de cumplir con los 15 minutos, yo creo que un marco de competencias referenciales para la profesión docente son una herramienta, si están bien utilizadas, son una herramienta fundamental que permiten potenciar la profesión docente. El riesgo es que se convierta en una herramienta de control, y solo en eso, que es lo que ha pasado tradicionalmente con los sistemas de supervisión docente en América Latina. En buena parte de nuestros países, los supervisores pedagógicos, cuya función fundamental es la de ejercer liderazgo pedagógico y la de hacer un acompañamiento de las escuelas, en realidad, por una cantidad de razones y de factores que no vamos a analizar, han desempeñado un rol básicamente de control. Entonces, haciendo el paralelismo con la evaluación del desempeño docente, yo creo que lo que hay que tener en mente es que el propósito principal tiene que ser la mejora. Ahora, a mí me cuesta analizar este tema aisladamente. Entonces, para terminar, lo que yo les pido es que cuando tenemos en cuenta el tema de la evaluación del desempeño, lo tenemos que tener siempre con un telón de fondo atrás, que es que tenemos que pensarlo en función del tema de la carrera, porque los sistemas de evaluación necesariamente nos llevan al tema de la carrera docente, y también lo tenemos que pensar en relación a la formación del docente, tanto la formación inicial como la formación continua. Es decir, un sistema de evaluación del desempeño docente interpela los otros componentes de la profesión. Interpela la formación inicial. ¿Por qué? Porque no podemos estar evaluando a los docentes si no los formamos de acuerdo a esas competencias y estándares para lo que los estamos evaluando. Es decir, tengamos en cuenta esto: si tenemos un marco de buena docencia, ese marco, ese estandarte, esa visión, tiene que necesariamente interpelar a la formación inicial, tiene que interpelar a la formación continua, también interpela la inserción de los docentes principiantes, el tipo de acompañamiento que les vamos a dar, ¿verdad? Y obviamente interpela la carrera. Entonces, yo creo que los casos que realmente han funcionado son aquellos en donde esta red de factores intervinientes en la profesión docente están articulados, donde la evaluación del desempeño no es un componente aislado, sino que integra, es parte integrante de políticas docentes que en definitiva son sistemáticas, con continuidad en el tiempo, etcétera. Pero bueno, me detengo ahora para no pasar demasiado del tiempo acordado y pasamos entonces a las preguntas, si les parece. Te queríamos agradecer. ¿Me escuchas? Bien. Okay. Agradecer por esta primera intervención. En realidad no, nos queda claro de estos primeros 15 minutos que estamos realmente frente a un tema bastante complejo y controversial, como tú lo señalaste al inicio, ¿no? Nos alegramos, la verdad, de que se estén construyendo ciertos consensos
alrededor de la temática, pero también me parece que nos queda claro y estamos tomando nota de que hay una agenda bastante amplia para trabajar y para discutir en relación al tema, ¿no? Estos, por ejemplo, mencionabas de que respecto a los mecanismos, al cómo efectivamente realizarla todavía no hay unanimidad, no hay muchos consensos, o también cómo vamos dotando de contenido a estos conceptos claves, ¿no? Tipo los estándares, o también cómo vamos resolviendo esta relación entre evaluación docente y resultados de aprendizaje en los estudiantes. Y para pasar rápidamente a la parte de las preguntas, diríamos que creo que nos quedamos con parte de las últimas reflexiones que colocas en relación de los fines, es decir, ¿para qué? ¿Para qué es que finalmente construimos estos sistemas, ¿no? Y para qué es que finalmente estamos empeñados en desarrollar todo este proceso. Y antes de pasar a la pregunta, quizás comentarte que el auditorio ha crecido en estos minutos y tenemos una delegación del Ministerio de Educación del Perú, específicamente de la Dirección de Desarrollo Magisterial, ¿no? Lo cual nos alegra porque creo que va a ser mucho más rico el debate y la conversación. Vamos entonces a las preguntas que habíamos formulado desde la mesa interinstitucional. Una primera está en relación a compartir contigo algo que estamos viviendo en el país. Tenemos un marco de buen desempeño docente recientemente oficializado. Este marco de buen desempeño contiene 4 dominios, tiene 9 competencias y 40 desempeños. En las experiencias latinoamericanas queríamos que compartas con nosotros cómo es que se han transformado estos marcos en herramientas de carácter más concreto para lograr la evaluación del desempeño del maestro en el aula, ¿no? Nos encontramos en ese momento en el Perú y va a ser sumamente enriquecedor las lecciones que podamos aprovechar de la experiencia internacional que puedas compartir con nosotros. Bueno, respecto a esta pregunta, como yo les decía, a mí me parece que el comienzo es definir un marco de buena enseñanza, como ustedes lo llaman, el marco de buen desempeño docente, ¿verdad? Y porque es una herramienta inicial que permite potenciar, yo creo, la profesión docente, siempre y cuando ese marco sea utilizado adecuadamente. Yo creo que la primera pregunta a formularnos en esta preocupación que ustedes tienen ahora, que me indican y están en este proceso, es decir, de cómo transformar ese marco que ustedes tienen de buen desempeño docente en operacionalizarlo, es decir, cómo hacer de este marco una herramienta, ¿verdad?, que permita evaluar el desempeño del maestro en el aula. Yo creo que lo primero y lo más importante es que tenemos que hacernos una serie de preguntas vinculadas a, tenemos el marco es un ideal, ¿verdad? Pero a partir de este marco, ¿qué es razonable esperar de los maestros y de los profesores? Es decir, ¿qué es razonable esperar hoy en el contexto peruano, en Perú, que el maestro, del desempeño del maestro en una escuela, en un establecimiento? Y después, este marco yo creo que tiene que estar ligado a contextos que no necesariamente son los mismos, porque el desempeño de un maestro en una escuela de una gran ciudad como puede ser Lima, está ligado a un determinado contexto. El maestro que actúa en una zona rural alejada de un centro urbano, tenemos que pensar también en que ese marco tiene que ser un marco contextualizado necesariamente. Es decir,
ustedes definieron dimensiones, ¿verdad? Y me dicen acá que definieron 9 competencias y 40 desempeños. Muy bien. Pero luego en esa operacionalización que ustedes tienen que hacer, en ese aterrizaje, hay que tener en cuenta en alguna medida el contexto. Yo creo que esto es importante. La otra pregunta es saber si es posible recabar evidencia de lo que queremos evaluar. ¿Por qué? Porque muchas veces esos marcos de buen desempeño docente se construyen, y está bien que así sea realizado, en base a procesos de consulta que se van haciendo y con la participación de múltiples actores. Muchas veces esas competencias, esos desempeños, se definen cuando se va llegando a consensos, ¿verdad? Y no necesariamente, o no en todos los casos, es posible recabar evidencia. Esta es otra pregunta a hacerse. Es decir, de estos 40 desempeños que hemos definido, ¿es posible recabar o no evidencia para evaluar si se cumple o no se cumple con los desempeños? ¿Cómo vamos a evaluar si un profesor enseña para el aprendizaje de todos los estudiantes? ¿Qué evidencia vamos a recoger? Cuando nos referimos a la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, ¿qué evidencia vamos a recoger? ¿Qué evidencia vamos a recoger respecto a la participación del docente en la gestión de la escuela? Y no solamente a la participación del docente en la gestión de la escuela, sino de la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Yo creo que los marcos de buena enseñanza y su aterrizaje al mundo real, y con esto trato de terminar, deben cumplir por lo menos con 4 características. En primer lugar, cuando aterrizamos ese marco, tenemos que cubrir los dominios de enseñanza que hemos definido. Y para cada uno de esos dominios de enseñanza tenemos que tener indicadores. Es decir, tenemos que tener claramente establecido cómo vamos a recoger la evidencia. En segundo lugar, nosotros tenemos que establecer diferentes niveles de competencia para cada aspecto que define los dominios del trabajo del docente y de la escuela. ¿Por qué? Porque los niveles de competencia no van a ser los mismos para un docente principiante, para un novel docente, que para un docente que ya tiene cierta acumulación, ciertos años de experiencia, etc. En tercer lugar, tenemos que tener un grupo de indicadores que nos permitan evaluar comportamientos que puedan ser observados por los docentes, autoevaluados por los docentes en todas las escuelas, independientemente de sus condiciones y circunstancias. Pero también tendríamos que tener un aterrizaje para ciertas condiciones específicas, es decir, para ciertas escuelas en ciertos contextos específicos. Ejemplos, en países, por ejemplo, donde tienen una marcada presencia del contexto rural, o países donde hay grandes niveles de exclusión educativa y hay maestros que trabajan en programas de inclusión. En fin, hay que poder como aterrizar al contexto algunos indicadores. Y después lo más importante es que yo creo que ustedes tienen el marco, tienen las dimensiones, tienen las 40, le llaman 9 competencias y 40 desempeños. Lo importante es, una vez que ustedes aterricen y que tengan los indicadores y que tengan establecido, bueno, ¿cómo voy a recoger evidencia para establecer que un docente A o un docente B o un docente D
ha cumplido con estas competencias, ha cumplido con estos desempeños, en qué nivel se encuentra, qué evidencia voy a recoger, cómo voy a tener constancia de que se han cumplido estos desempeños. Lo importante es que ustedes tienen que tener una revisión periódica, es decir, hay que tener un sistema, ¿verdad?, que retroalimente y que nos indique cómo está funcionando esa evaluación. Este proceso es un proceso dinámico. Piensen ustedes que hace muy pocos años atrás, la competencia tecnológica de los docentes, a nadie se le hubiera pasado por la cabeza evaluarla. Y mientras que hoy hay países que el tema de en qué medida el docente tiene una competencia en el área tecnológica, hay países que esto es uno de los aspectos, digamos, prioritarios en el marco de buen desempeño. Por eso esto indica que el sistema tiene que ser un sistema donde haya ajustes, es decir, tiene que haber un monitoreo del sistema. Bien, no me extiendo más porque si no, no vamos a llegar a todas las preguntas que ustedes acá me plantearon. Nos estamos preguntando cómo construir un sistema de evaluación del desempeño que evalúe las competencias del docente en aula, teniendo en cuenta la magnitud de la tarea que supone para nosotros. Por ejemplo, un gran número de docentes en escuelas públicas, en el caso peruano son más de 200.000, la dispersión de las escuelas, sobre todo en zonas rurales, la diversidad de niveles, especialidades educativas, la heterogeneidad cultural y lingüística. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se están aplicando a nivel de América Latina que permiten o nos permitirían asumir este reto? Bueno, lo primero a decir es que en los sistemas latinoamericanos que han establecido evaluación del desempeño docente, como el caso de Chile o como el caso de Colombia, por ejemplo, las evaluaciones son obligatorias para todos los docentes. Ahora, es una obviedad que no todos los docentes pueden ser evaluados de manera simultánea. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el tamaño, la complejidad del país, y ahí depende. Hay países, también algunos países europeos o Australia, Nueva Zelanda, que establecen distintos periodos, 2 años, 3 años, 4 años, dentro de los cuales los docentes son evaluados. Ahora, entre un periodo y otro suele pasar un periodo relativamente largo, yo diría un mínimo no menor a 2 años, de manera que también haya un tiempo para que el docente tenga la oportunidad de mejorar su práctica, de recibir apoyo, retroalimentación para mejorar su práctica antes de eventualmente pasar una nueva evaluación. Les doy un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, en Colombia, donde hay 3 tipos de evaluaciones. Existe un primer concurso, una primera evaluación, en donde se evalúan las aptitudes, las competencias, la idoneidad de un aspirante al ingresar a la carrera docente. Una vez que ese aspirante ingresa a través de esa prueba a la carrera, se lo nombra por 1 año. Y luego se efectúa una valoración de su desempeño cada 1 o 2 años, depende. Aquellos que tienen una calificación insatisfactoria en 2 años consecutivos son retirados o del servicio o de impartir aula directa, pasan a desempeñar otras funciones.
En Chile existe algo similar, aunque ustedes seguramente tienen información al respecto. Ha habido mucho problema sindical, y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en los casos de docentes que han tenido evaluaciones insatisfactorias sucesivamente y que deberían haber sido retirados de sus cargos, ha habido, yo diría, bastante oposición por parte de los gremios, y han sido muy pocos los casos reales en que los docentes han sido retirados de sus cargos. El único país en América Latina en donde cuando un docente recibe una evaluación negativa es efectivamente retirado del aula es Cuba. Es el único país. Pasemos a la siguiente. Bien. En el Perú, nuestra cultura de evaluación de docentes todavía es incipiente, y el modo como se iniciaron las evaluaciones en el 2007 generó desconfianza y resistencia en el magisterio, justo a propósito también de lo que comentaba. Nuestra nueva ley de reforma magisterial plantea 4 tipos de evaluaciones: la evaluación para el ingreso, el ascenso, el desempeño propiamente dicho y el acceso a cargos, siendo solo obligatoria la que corresponde a la evaluación del desempeño, a la cual deben someterse cada 3 años los docentes, ¿no? Existe una tendencia similar a nivel de los otros países de la región, ¿no? Y en el caso de las problemáticas mencionadas, ¿cuáles han sido un poco las estrategias o las formas que han seguido los países para legitimar la construcción de un proceso de esta naturaleza? Bueno, parte de esta pregunta tiene que ver con lo que efectivamente yo les mencionaba al principio, es decir, ustedes me dicen acá que se generó una desconfianza en el magisterio, que hubo resistencias. Eso ha sido común en buena parte de los países latinoamericanos en donde se ha diseñado, implementado sistemas de evaluación por distintas razones. A veces porque las propuestas no eran buenas, otras veces porque los docentes tenían desconfianza, bueno, por distintas razones. Yo creo que hay una serie de puntos comunes, pero, a ver, ¿qué podemos decir de lo que está pasando en América Latina y a nivel internacional? Yo creo que la riqueza de un sistema de evaluación del desempeño y su transparencia es lo que nos puede dar una cierta garantía de su buen funcionamiento. A ver, en esto obviamente no hay recetas. Cada país tiene que encontrar su propio camino. Yo creo que no hay recetas, pero lo que sí, la literatura y las experiencias comparadas en América Latina y en otros países, lo que sí nos permite saber cuáles son los ingredientes de una buena receta. Es decir, qué cosas deberíamos hacer y qué cosas seguramente no tenemos que hacer. Entonces, yo creo que un país que establece evaluaciones obligatorias, además de esas evaluaciones obligatorias, deberíamos también imaginar evaluaciones voluntarias. Es decir, puede haber un sistema de evaluación del desempeño, ¿verdad?, donde haya obligatoriedad para ascenso en la carrera o para ingreso a la carrera, etcétera. Pero también podemos pensar en algunas evaluaciones voluntarias para determinados cargos. Por ejemplo, para el tema de formación de formadores, para formación de maestros, o por ejemplo para obtener determinados tipos de reconocimientos. Yo creo que otro tema
que es controversial, pero que ustedes tienen que considerar, es si la evaluación obligatoria se refleja en el nivel salarial. Y cómo se refleja, si se refleja o no se refleja y cómo se refleja. Esto hay que decirlo claramente, es decir, la evaluación obligatoria implica un incremento salarial, un incentivo, un incremento monetario o no. Entonces, a mí me parece que aquí tenemos que incorporar además de las evaluaciones de la traducción monetaria que puede hacerse de una evaluación, es decir, que corresponde a un determinado incentivo o a un determinado incremento salarial, porque eso supone una modificación en el grado o en la carrera docente, tenemos que también pensar, y esto lo digo por lo que nos enseña la literatura, de que el docente busca muchas veces el reconocimiento por otra vía, no por la vía salarial necesariamente. A ver, lo voy a explicar de una manera bien simple. Hace poco a mí me tocó participar en una investigación. Hicimos un estudio comparado de Chile y de Uruguay. Tomamos un país como Uruguay, que es altamente centralizado y que no tiene propiamente un sistema de evaluación del desempeño docente, sino que lo que tiene es un sistema basado en el puntaje que dan los directores y los supervisores. Y tomamos a Chile, que es un país que tiene desde hace ya unos años un sistema de evaluación del desempeño. Bueno, no les cuento la investigación porque tocaba múltiples tópicos, pero lo que me interesa transmitirles es que hicimos una serie de entrevistas, tanto en Chile como en Uruguay. Y en los dos casos, a pesar de ser situaciones bien distintas, lo que nos decían los docentes es: lo que nosotros más valoramos es el reconocimiento que se hace de nuestra tarea. En alguna medida, cómo nos valoran los estudiantes, los alumnos, cómo nos valora el entorno, la comunidad. Los docentes, frente a la pregunta, si usted recibe más salario, ¿iría a trabajar a tal contexto o a tal otro? La mayor parte de los docentes nos decían: para mí lo fundamental son las condiciones laborales más que el incremento que puedo recibir de salario. Obviamente estamos hablando de un cierto umbral, ¿no? Si un docente gana menos que una canasta básica y le ofrecemos el doble, no es lo mismo que si estamos hablando de un determinado incremento, obviamente, ¿no? Esto lo tenemos que aclarar. Entonces, yo les complejizo un poco este tema para indicarles que cuando pensamos en sistemas de evaluación del desempeño, tenemos que necesariamente articularlo con carrera, sí. Ahí hay que tomar decisiones sobre si se traduce o no se traduce en incremento salarial o no, porque si lo vinculamos a carrera necesariamente se traduce en algo que se llama salario. Pero también lo tenemos que articular con el tema de la formación continua, del desarrollo profesional del docente, y en la medida de lo posible articularlo con otro tipo de estímulos que en algunos países han dado resultado y que tienen que ver con un reconocimiento que se le puede hacer al docente que mejora su desempeño, es decir, ese docente que tiene un nivel medio o insatisfactorio y que en 2 años logra mejorar. Bueno, se le hace un reconocimiento simbólico, pero que los docentes lo aprecian en muchos casos más que el incremento salarial. Piensen ustedes que en la mayor parte de nuestros países
los salarios docentes representan, no sé cuál es el caso de Perú, pero en buena parte de América Latina representan un 80 o un 85% del presupuesto nacional. Entonces, los docentes son muchos. Problema con la señal. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Se fue la señal, no pudimos escucharte la última parte. Acaban de regresar. ¿Ahora escuchas? Sí, ahora sí. ¿Podrías repetirnos la última parte, por favor? Claro, yo les decía que cuando ustedes analizan este tema del vínculo, ¿me escuchan? Levanten, ¿sí? Sí. ¿Escuchan? Sí. Bueno, que cuando ustedes, que este tema de la evaluación del desempeño y de su articulación con la carrera es muy complejo y es un tema de alto voltaje. ¿Por qué? Porque si lo vinculamos con el incremento salarial, aunque exista una firme voluntad por parte de los gobiernos nacionales de decir, bueno, nosotros, aquel docente que cumple adecuadamente con su tarea, que tiene un buen desempeño, que mejora en ese desempeño, le vamos a dar un incremento salarial o le vamos a dar un incentivo. En cualquier caso, ese incentivo, salvo que suceda algo, no sé, que desconozco, no va a ser demasiado grande, porque los docentes son muchos. Y porque cuando pensamos en 200.000 docentes, o en 300.000 docentes, o en 500.000 docentes, que se someten cada 3 o 4 años a una evaluación del desempeño, teniendo en cuenta que los salarios docentes representan en buena parte de los países 80, 85% o más a veces del presupuesto nacional, lo que el Estado, en definitiva, después le va a dar al docente como incremento no va a ser demasiado. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? A que este tema de la evaluación del desempeño tiene que ser entendido como un tema que permite la mejora del docente y de su desempeño en el aula y por ende tener mejores aprendizajes y mejores estudiantes, mejores alumnos para el mundo del mañana, pero que del punto de vista de el incentivo que eso representa no va a ser demasiado. Entonces, lo que tenemos que pensar sobre todo es en la mística que esto puede representar, es decir, en tener un sistema que efectivamente nos lleve a lo que yo creo que en educación y en políticas docentes ha sido un grave problema por décadas, que es que en el fondo, ¿qué es lo que sucede hoy con los docentes? O lo que sucede hoy con los docentes es que es la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que tratar en alguna medida de que no suceda más. Que aquel docente, ¿qué es lo que hace generalmente un docente en una escuela? Cuando otro no tiene un desempeño favorable. Mira para otro lado. ¿Cómo cambiamos eso? Cambiando las culturas de trabajo del docente, cambiando las culturas de trabajo de la escuela, haciendo que las escuelas y los docentes sean equipos, sean colaborativos. Bien, ¿cómo actúa ahí la evaluación? La evaluación actúa porque nos permite al docente, a la escuela, al director, tener evidencia de qué es lo que está pasando. Pero esa evidencia, ¿para qué? Esa evidencia tiene que servir para mejorar el desempeño. Sabiendo que quizás podemos dar un pequeño incentivo, pero que ese incentivo nunca va a compensar el gran esfuerzo que va a hacer el docente para mejorar su desempeño, en caso de que éste no sea adecuado. ¿Entienden? Bueno, pasemos
La siguiente Ahí pregunta... creo que se me fue a mí el retorno. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? La siguiente pregunta estaba en relación a la desaprobación en la evaluación del desempeño y el retiro del docente de la carrera pública. En realidad tú has mencionado parte de la respuesta como dentro de las respuestas que nos has dado a las primeras preguntas, pero no sé si quieras complementar o completar algo respecto a este efecto del retiro de los docentes si se procediera a la desaprobación en la evaluación del desempeño en el caso peruano, digamos, en una segunda oportunidad, ¿no? ¿Quisieras complementar la respuesta? ¿Esta qué pregunta es? Recuérdame, que es la número... La número 4. Claro, ustedes acá me indican que es esta, ¿no? Que la primera evaluación del desempeño está programada para el 2015, es esa. Y que si el docente desaprueba la evaluación, tiene la opción de recibir formación complementaria por 6 meses, para luego rendir una evaluación extraordinaria. Sí. Bueno, yo creo que me pregunto, yo ya sé que esto ya es norma, pero yo igual muy atrevidamente voy a opinar, aunque me faltan datos, ¿no?, de contexto, pero 6 meses quizás es muy poco tiempo. Me pregunto si efectivamente el docente en 6 meses va a poder adquirir las competencias que no tiene para poder cumplir adecuadamente con lo que se espera de él. No sé si tengo ahí algunas dudas, es decir, estamos hablando, una pregunta les tengo yo para hacer acá. Cuando estamos hablando de la evaluación del desempeño, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a docentes que están en el aula desde hace ¿cuánto tiempo? Nos estamos refiriendo en general a todos los docentes que están en las escuelas. El tiempo de permanencia es variable. Podemos referirnos a 2 o 3 años o podemos referirnos a 15, 18, 20 años de servicio. Claro, pero ¿qué establece la norma? Si un docente es novel, un docente que recién ingresa, que lleva 1 año o 2 años, ¿qué pasa? No tenemos esa especificidad de la diferenciación en la norma. Pero eso es algo que tendrían que, que habría que tener en cuenta, porque fíjense ustedes que si tenemos un docente que lleva 1 año, lo evaluamos y va a recibir una formación complementaria 6 meses y luego otra evaluación, no sé, quizás ahí hay algo que hay que pensar. En todo caso, hay países que tienen, fíjense que ustedes, el caso, el caso más, yo diría, emblemático, que ustedes conocen seguramente, es el de Chile, ¿no? Porque el programa funciona desde el año 2003, o sea, hace más de 10 años, es obligatorio, pero es obligatorio para los profesores, los maestros de los establecimientos municipales, ¿no? No para todos, para los establecimientos municipales. Entonces, se evalúa en Chile cada 4 años. Les estoy dando un ejemplo. Y teóricamente el propósito de la evaluación que se hace es de carácter formativo, es decir, busca orientar la labor pedagógica de los profesores y a su vez establecer o estimular procesos de acompañamiento continuo. Entonces, en Chile también, al igual que en el caso de ustedes, hay estándares de desempeño que se agrupan en un marco de buena enseñanza
Y se combinan distintos instrumentos. Hay una autoevaluación, hay un informe de referencia del director, hay una entrevista que hace un evaluador, que es un par, y el docente tiene que elaborar un portafolio con 2 módulos, digamos. Un módulo que contiene la planeación, la implementación, la evaluación de una unidad pedagógica, y también está la filmación de una clase, se filma una clase. Entonces, a partir de todo esto, los profesores son ubicados en 4 niveles. Los maestros profesores son ubicados en 4 niveles. Maestro profesor destacado, maestro profesor competente, maestro profesor básico o maestro insatisfactorio. Entonces, en caso de ser evaluados como destacados o competentes, no tienen que rendir la prueba. Los que son, nuevamente, ¿no?, los que son calificados como básicos o insatisfactorios, tienen que realizar una acción de aprendizaje profesional a través de lo que se llama planes de superación profesional. Y deben evaluarse nuevamente cada 1 o 2 años. Si no se cumplen los estándares mínimos durante 2 evaluaciones consecutivas, en el caso de los insatisfactorios, es decir, los docentes que son considerados insatisfactorios y que en 2 evaluaciones consecutivas no cumplen con los estándares mínimos, en teoría no pueden seguir sirviendo al sistema público escolar. Los docentes calificados como básicos tienen 3 evaluaciones consecutivas, pero cada año o cada 2 años. Y esos tampoco pueden seguir en el sistema público escolar. Es decir, acá tienen un ejemplo. Después, a nivel internacional, hay múltiples variantes. El país donde ustedes van a encontrar más ejemplos distintos son los Estados Unidos, obviamente, porque ahí cada estado tiene su marco y tiene por lo tanto su propuesta, y entonces ustedes ahí van a encontrar 10.500, 400 variedades. Pero básicamente es así que funciona en otros países. El ascenso en la carrera, ¿sí me escuchas? El ascenso en la carrera, en el caso nuestro, está supeditado a la aprobación de la evaluación del desempeño, a rendir un examen específico y a que existan plazas y presupuesto suficiente. ¿Qué opinión te merece estos mecanismos y cuál es la experiencia al respecto en América Latina? Bueno, yo diría que en las propuestas que yo conozco, el ascenso en la carrera, desde una perspectiva amplia, o sea, a ver, tradicionalmente en América Latina, ¿qué es lo que ha existido tradicionalmente? Lo que ha existido es que no hay carrera, propiamente dicha. Es bastante reciente que los países están haciendo propuestas verdaderas de carrera, porque piensen ustedes que en América Latina, en general, la carrera ¿cómo se construye? En base a la antigüedad o en base a lo que se conoce como la antigüedad calificada, es decir, antigüedad más formación o título universitario, etcétera. Eso es la antigüedad calificada. Ahora, recientemente, desde hace 10 años, 12, 15 años atrás, algunos países, ejemplo Chile, Colombia, México, etcétera, ahora Perú, están haciendo propuestas de carreras. ¿Por qué? Porque yo creo que partiendo de un principio que es muy importante, y es que
en América Latina, en muchos países, Uruguay incluido, en mi país, cuando un docente quiere progresar, quiere mejorar en su carrera, ¿qué es lo que pasa? Tiene que dejar de hacer lo que él hace bien, que es enseñar, para pasar a ser director o a ser supervisor, es decir, se lo aleja del aula. Entonces, si nosotros tenemos una propuesta real de carrera, en teoría, los docentes pueden tener cierta movilidad dentro de esa carrera y pueden tener, puede preverse actividad, desempeño en el aula, pero también otro tipo de desempeño. Por ejemplo, el acompañamiento a docentes nobles, o por ejemplo, evaluar a pares, etcétera. Entonces, yo creo que el ascenso a la carrera efectivamente está vinculado con la evaluación del desempeño y con examen específico, pero tiene que ser concebido de una manera más amplia, es decir, no pensar en una relación lineal, ascenso en carrera, evaluación del desempeño docente, porque tenemos que entender que la carrera docente lo que debe permitir en definitiva es que el buen docente permanezca en el aula o pueda cumplir funciones de acompañamiento, de apoyo a otros docentes. Y para eso el tema es que a veces no hay presupuesto suficiente y a veces no hay plazas suficientes. Entonces ahí estamos en un lío. ¿Qué quieren que les diga? Estamos en un lío, porque todo esto en teoría es lindo, pero si después no hay presupuesto o no hay plazas suficientes, entonces tenemos un problema. Houston, we have a problem. Ese es el tema. La siguiente. Yo lamento, les tengo que advertir algo. Como habíamos previsto, empezamos unos minutos más tarde. Acá hay otra actividad. No nos podemos extender mucho más de 15 minutos más, 20 minutos más, porque tenemos que dejar el aula. De acuerdo, Denise. Entonces vamos a ir rápidamente con la última pregunta. Haremos una última pregunta y luego para dar paso a las intervenciones de las personas que están en la sala. Iríamos cerrando con esta. Es sobre todo respecto a quiénes deberían de formar parte en los procesos de evaluación docente. ¿Solo el Estado o debería considerarse la participación de otros actores de sociedad civil, por ejemplo, el sindicato? Yo creo que es claro que los gobiernos desempeñan una función principal en la concepción de los sistemas de evaluación porque tienen que pensar los sistemas educativos a nivel nacional, a nivel de una legislación. Ahora, esto también depende con cuán descentralizado sea o no sea un país. Por ejemplo, el caso de Finlandia, que todo el mundo cita últimamente, el sistema educativo finlandés es un sistema con un altísimo grado de autonomía escolar. Entonces, todas las decisiones relativas a los docentes, incluida la evaluación del desempeño, la toman las escuelas mismas. Ese es el caso extremo. Cualquier propuesta de evaluación del desempeño, para que realmente funcione, el docente la tiene que hacer suya. Esa es la realidad. Es decir, y sabemos que los docentes tienden a resistirse a las propuestas de evaluación, como yo les mencionaba antes. Por eso es importante que en algún momento del proceso los docentes participen en alguna medida, porque tiene que haber una apropiación del proceso de evaluación. En términos de difusión de una propuesta de evaluación del desempeño, el mensaje tiene que ser claro para el docente, en el sentido de que el fin último es la mejora de su desempeño.
y que la mejora de su desempeño va a redundar necesariamente en que él se va a sentir, o ella, mucho mejor en relación a su tarea, al logro de aprendizaje de los estudiantes, etcétera. Es decir, que acá hay un mensaje muy claro que hay que pasar a los docentes, y para que ese mensaje llegue, en algunas etapas, digamos, del proceso, el docente tiene que estar incorporado. Y yo creo que en alguna medida también es importante lograr la participación, el consenso, el diálogo a nivel de la comunidad. Es decir, los padres tienen que estar informados sobre este sistema, los estudiantes también lo van a estar necesariamente, y los sindicatos tienen que tener también su palabra respecto a esto. Ahora, el problema es que a veces el rol de los sindicatos en América Latina, a mí me tocó hacer un estudio no hace tanto tiempo sobre sindicatos docentes en América Latina, haciendo un inventario de la participación de los sindicatos en los conflictos que se han planteado respecto a distintos temas educativos, y el problema es que muchas veces los sindicatos tienen desdibujado su rol. Es decir, el rol de los sindicatos deberían ser el defender los intereses de sus agremiados, y muchas veces ese rol aparece desdibujado. Entonces, síntesis. No cabe duda de que los sistemas de evaluación del desempeño son puestos en marcha, diseñados, y así ha sido en la mayor parte de las experiencias que tenemos por parte de los gobiernos nacionales. Pero por otro lado, esos gobiernos nacionales tienen que, en alguna medida y en algunos momentos del proceso, integrar a diferentes grupos de actores para facilitar la apropiación. Sin esa apropiación, el sistema corre riesgo de tener debilidades importantes. Bueno, corto para dejar algunos minutos para el intercambio. Llegamos hasta ahí con las preguntas de la mesa y vamos a dar paso a las preguntas e intervenciones de los participantes que están aquí presentes. Les pediríamos que por favor den su nombre y la institución a la cual pertenecen. Buenas tardes con todos, con Denise. Mi nombre es Sandra Manllante, represento al área de formación inicial docente del Ministerio de Educación en la Dirección de Educación Superior Pedagógica. Mi pregunta va en cuanto a la evaluación de desempeños a nivel de la formación inicial docente. ¿Qué nos competiría a nosotros como esta evaluación nacional que vamos a realizar en este año como primera prueba? ¿Qué nos competiría evaluar a estos estudiantes del último semestre académico? Tenemos un marco que es el marco del buen desempeño docente, y sabemos también que no podemos evaluar todavía a los estudiantes en cuanto a la comunidad, al desarrollo de sus acciones con la comunidad, tampoco a nivel de su profesionalidad. Entonces, por el momento, como un primer momento de evaluación, y que probablemente está para mejorar y para implementar políticas también más adelante como un diagnóstico, quisiera saber qué nos toca evaluar en el desempeño a nuestros estudiantes del último semestre. Bueno, yo creo que... ¿quieren que conteste contesto o contesto al final, como quieran? Sí, mejor armamos un grupo de 3 o 4 preguntas y luego te damos la palabra para que puedas contestar. Denise, buenas tardes. Te habla Severo Cuba. ¿Cómo estás? De la Dirección de Evaluación Docente. Lo que queremos preguntarte es lo siguiente. Nosotros estamos en un proceso en el que tenemos que, digamos, garantizar por un lado legitimidad
y por otro lado validez de los procesos de evaluación. Y para eso, digamos, uno de los retos que tenemos es construir una institucionalidad, porque es una cosa nueva realmente en el caso peruano. En el modelo chileno, digamos, lo que hace el Ministerio de Chile, Educación de Chile, perdón, es tercerizar la operación de la evaluación de desempeño a través de la Universidad Católica, del MIUC, pero digamos, no es el único modelo. En el caso mexicano tienen un instituto, y entonces yo ahí quería pedirte un comentario sobre eso, porque nosotros también en este momento estamos debatiendo la necesidad de o constituir un Instituto Nacional de Evaluación Docente o, digamos, más bien generar un procedimiento de este otro tipo. Y eso tiene que ver con esta discusión, como te decía, de la legitimidad y la validez de los procesos de evaluación. Buenas tardes, Denise y todos los presentes. Mi nombre es Elizabeth Evans, represento al Instituto de Formación Docente CREA, y mi pregunta va en el sentido de que nos puedas ilustrar qué es lo que está pasando en otros países comparado a lo que estamos viviendo actualmente en el Perú. Sentando las bases que es importante dar los pasos iniciales para la evaluación docente, siento yo que hay una serie de elementos y componentes que no acompañan este proceso. En tu intervención inicial dijiste que la evaluación docente tenía que ir también acompañada de la formación inicial y la formación continua de los docentes. Nosotros vamos a tener evaluaciones a docentes sin haber aclarado en qué entendemos por formación inicial, qué entendemos por formación continua, y creo que vamos a tratar de dar pasos acelerados, pero posiblemente por dar pasos acelerados podemos caer en algunos vacíos y algunos problemas serios. Quisiera que nos ilustraras cuál ha sido el camino o los mejores caminos que se han dado en América Latina para poder efectivamente llegar a los docentes bien formados en el aula, que puedan responder a una formación que la han recibido en su momento de formación inicial o formación continua. Gracias. Denise, estamos conectados a través del video streaming con las ciudades de Piura, Paramonga, Huarmey, Huánuco, Ascope, Puno y Chimbote. Los maestros de todos estos lugares están viéndonos en este momento y también han alcanzado algunas preguntas, por lo menos una de ellas te voy a alcanzar para que puedan también participar. Lo que preguntan es cómo es posible evaluar la parte psicológica de un docente a través de una prueba nacional. Llegaríamos hasta allí y te daríamos paso. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Muchas de ellas yo creo que no las puedo contestar, no por falta de tiempo, sino porque son preguntas que remiten a temas muy complejos sobre los cuales tampoco tengo demasiada respuesta. Sí, lo que les puedo decir es, a ver, qué he recogido en la literatura y cuáles son mis ideas de las lecciones aprendidas de algunas experiencias. La primera, que refiere a la formación inicial y a qué evaluar en esos futuros docentes, ¿no? Es así, en los estudiantes de último año en los institutos de formación docente. Esa era la pregunta, ¿verdad? A mí me parece que ya es importante que los institutos de formación docente y la formación docente
pueda alinearse en torno a un marco de buen desempeño. Eso para mí es un elemento muy positivo. ¿Por qué? Porque el drama que vivimos en América Latina y en muchos países es que las instituciones que forman a los docentes, que se dedican a la formación inicial docente, esas instituciones suelen no tener nada que ver con las instituciones que después se dedican a la formación continua de los docentes. Tampoco tienen nada que ver con quienes contratan a los docentes, tampoco, y tienen mucho menos que ver con quienes evalúan a los docentes. Entonces, que haya ese estandarte que yo les decía, esa especie de bandera, esa especie de deber ser, de un marco, es importante, y es importante lograr una cierta alineación de la formación y formar de acuerdo a ese marco consensuado, me parece importante. Ahora, es cierto que a nivel de la formación inicial hay aspectos que son difíciles de evaluar. Podemos evaluar, ustedes me recuerdan aquí, yo por aquí tenía, no sé dónde las puse ahora, los niveles de competencias y de las dimensiones que ustedes tienen en ese marco. Obviamente, todo lo que respecta al conocimiento disciplinar, a la base de conocimiento disciplinar que un futuro docente tiene que tener al egresar de un instituto de formación, eso puede ser evaluado, puede ser considerado. El conocimiento pedagógico que ese futuro docente tiene, también, cómo ese futuro docente imagina la enseñanza de su área, de su disciplina también. Y hay otros aspectos que tienen que ver quizás con el vínculo con la comunidad, etcétera, que van a ser ponderados de manera distinta. Yo supongo, no recuerdo bien ahora la propuesta de formación en Perú, pero supongo que en Perú, como en otros países, hay un componente de práctica docente en la formación. En ese componente de la práctica docente, el vínculo con la comunidad aparece. Entonces, en alguna medida hay que considerarlo, pero todo esto depende de cómo lo vamos a ponderar. Y obviamente yo creo que un estudiante que egresa de la formación inicial debería ser evaluado de forma diferente que un docente que está ya frente a un aula. Hay que ponderar las cosas de manera distinta. Bueno, yendo a la segunda pregunta sobre la institucionalidad, que me hacía Severo sobre la institucionalidad, legitimidad, sobre el tema de qué modelo, si tercerizar o no en la evaluación del desempeño. Les vuelvo acá a señalar lo que les decía hace un rato, no hay recetas, hay ingredientes de una buena receta. Yo, si ustedes me preguntan, si tuviera que asesorar o si tuviera que sugerir modestamente algo al respecto, yo me inclinaría más por un instituto nacional. Me parece que un Instituto Nacional de Evaluación Docente, siempre y cuando ese instituto, claro, todo en la vida, es como la canción, depende, todo depende, ¿verdad? Es decir, depende cómo también, cuál sea la institucionalidad y la legitimidad de ese instituto. Si ese instituto se crea con legitimidad, si los cargos de ese instituto son cargos que van a concurso, si quienes están al frente de ese instituto tienen idoneidad, hay técnicos, etcétera, obviamente es una cosa. Ahora, si el instituto no se crea de acuerdo a esos parámetros de calidad que debe tener un instituto que ni más ni menos va a evaluar
el desempeño de los docentes, entonces tiene que tener autonomía, obviamente. Bueno, entonces, depende de las condiciones de cada país. El caso de Chile hoy, la evaluación está a cargo de la Universidad Católica, pero también es cierto que hay una serie de criterios y hay evaluaciones externas que nos permiten ver en qué medida esa terciarización es adecuada o no. Entonces, yo creo que esa es una decisión que compete al país, también a la tradición cultural que tenga cada país, pero que lo más importante acá es que tiene que haber, como Severo lo indicaba, legitimidad, es decir, y tiene que haber un reconocimiento por parte de los docentes, de los directores, de los supervisores, que el órgano, la institución que los va a evaluar es una institución o es un instituto técnico, competente, transparente, con idoneidad probada, idoneidad técnica, académica y debida ecuanimidad. Es decir, esa es la base. Un sistema de evaluación funciona si hay legitimidad y reconocimiento de quienes nos evalúan. Si no, no funciona, es así de simple. Respecto a la tercera pregunta, Aló, Denise. Yo creo, sí, dime. Fue el audio, unos segundos. Pero ya recuperamos. Ahora sí te escuchamos. Ahora, no, respecto a la pregunta que me hacía la colega del Instituto de Formación Docente, yo creo que en parte la respondí en intervenciones anteriores. Yo creo que, a ver, porque el planteo de la evaluación del desempeño docente tiene que enmarcarse necesariamente en un planteo global de políticas docentes. Y eso sí, tenemos evidencia en América Latina, en Europa, en América del Norte, en Australia, en Nueva Zelanda, en donde ustedes quieran hay evidencia que muestra que un intento focalizado en uno de los componentes de la profesión por sí solo no logra nada. Es decir, ¿se fue el audio de vuelta? Tenemos nuevamente un problema de conexión. Ya te tenemos nuevamente. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ya, entonces voy rápido para que no se corte. Lo importante es la articulación. Este sistema de evaluación del desempeño tiene sentido, además de que tiene que ser bueno técnicamente, ser legitimado, bueno, todo lo que hemos dicho, cumplir criterios de transparencia, etcétera, etcétera, tiene que articularse con las otras políticas docentes, con las políticas de formación inicial, con las políticas de formación continua, con el ingreso a la carrera, porque si no va a quedar en un ejercicio que ahí sí va a ser considerado por los principales actores, que son los docentes, como lo que no queremos, que es que sea un control. Es decir, esto sirve siempre y cuando retroalimente y mejore el desempeño. Y en última instancia, efectivamente, como en cualquier profesión, si cumplidos ciertos plazos, si cumplidos ciertos criterios, si cumplidos ciertos apoyos, cierta formación, el docente insatisfactorio no mejora, bueno, tiene que desempeñar otras funciones o quedar fuera del servicio. Eso pasa en cualquier profesión. Pero eso lo podemos reclamar cuando nosotros tenemos no solamente un buen sistema, sino cuando tenemos buenas condiciones. ¿Qué quiere decir? Cuando formamos adecuadamente a los docentes, porque si no los formamos de acuerdo a ese marco, mal los vamos a poder evaluar de acuerdo a ciertas competencias que
para los cuales ellos no están formados. ¿Me explico? Entonces, formación inicial y formación continua tienen en esto un papel fundamental. Y termino con la última pregunta que me formulan de las otras localidades que están participando de este evento, y la verdad que me emociona que estén participando de lugares tan lejanos, y que bueno, gracias a la tecnología hoy estamos conectados. La evaluación psicológica del docente es algo que no está resuelto. Yo no les puedo dar una respuesta acá contundente porque es un tema muy complicado. Muy complicado porque, a ver, yo creo que hay efectivamente mecanismos que nos permiten identificar quiénes están en mejores condiciones para ejercer la docencia o para ingresar a estudios de formación docente que otros. ¿Quiénes están en mejores condiciones? Primero, porque podemos hacer una prueba de lengua, sabemos que la competencia en lengua es una competencia muy importante a la hora de ejercer la docencia, que buena parte del fracaso de muchos estudiantes es, entre otras cosas, porque no comprenden las consignas de los docentes. El dominio de la lengua lo podemos evaluar. Podemos evaluar en cierta medida también el nivel de motivación de un docente. Pero la parte psicológica es más complicada. De todas formas, hay hoy disponibles test de muchos reconocidos autores que nos dan cierta evidencia, cierta información sobre el perfil psicológico de los candidatos a formación docente o de los que ingresan a la profesión. Cualquier oficina de recursos humanos de cualquier empresa tiene este tipo de test. Hay que ver en qué medida se puede adaptar o no a la profesión docente. A mí no me preocupa tanto los tests que existen, sino que lo que me preocupa es que muchas veces nuestros ministerios, nuestras unidades educativas no tienen el personal preparado ni suficiente como para tener a cargo este tipo de pruebas. Ese es un tema que hay que considerar. Es lo mismo como las filmaciones, el poner la filmación de aula. Para poner la filmación de aula hay que también tener equipos preparados que trabajen con los docentes respecto a esas filmaciones. Porque si yo me veo hoy en una filmada y veo todos los tics y gestos que hago, etcétera, etcétera, puede también ser, del punto de vista psicológico, muy difícil para mí. Entonces necesito un cierto acompañamiento para poder verme, por ejemplo, en un video y poder mejorar mi práctica. Eso no surge por generación espontánea. Eso surge cuando uno tiene equipos preparados que hagan un debido seguimiento y acompañamiento. Entonces yo digo, pruebas psicológicas, hay países que las están implementando, son importantes, pueden dar resultado, pero hay que tener los dispositivos como para poder llevarlas adelante. Bueno, ya me extendí más de lo previsto. Acá me están haciendo señas por todos lados. ¿No llega el audio? Ahora sí. Agradecerte la participación de esta tarde, a ti, a la universidad, agradecer a UNESCO, sobre todo en la oficina de Santiago, a la Universidad Católica del Perú por habernos permitido compartir esta tarde en los ambientes de la universidad, al Ministerio de Educación, porque a través del portal Perú Educa es que hemos podido transmitir este diálogo a través del video streaming. Muchísimas gracias y a todos los invitamos a la tercera videoconferencia que próximamente estaremos compartiendo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, un gusto. Gracias.